Señoras, señores, ¿qué tal? Cordiales saludos, sean todos bienvenidos y bienvenidas una semana más a su programa de los vinos del Marco de Jerez, de la viña a la mesa. Comenzamos nuevamente una singladura, entendemos que siempre apasionante, por el sherry, por nuestra denominación de origen. Durante los próximos minutos les vamos a ofrecer una serie de contenidos que ahora, como siempre al inicio de este programa, les resumimos en nuestro sumario. Esta semana en La Andana les ofrecemos un rincón de lo más taurino, el Rincón de Curro de Bodegas Valdespino. En Desde la Viña nos detendremos en uno de los oficios bodegueros más antiguos, el de venenciador. En Sabor Jerez degustaremos un fino con una crianza biológica larga y fermentación en bota. Les hablamos de fino inocente. La maquinilla de esta semana sigue de lo más viajera y nos lleva hasta los años de la Reconquista para saber cuál fue el papel del Jerez en aquellos tiempos. Y para terminar, en el gourmet, nos quedaremos con la propuesta gastronómica y de maridaje de Casa Juan Carlos. Empezamos a andar tras nuestro sumario y lo hacemos como siempre con La Andana. En esta ocasión nos hemos marchado hasta una bodega del grupo Estevez, moderna arquitectónicamente hablando en el tiempo, pero que alberga unos vinos de una vejez extraordinaria y de también una calidad no menos importante. Y dentro de la bodega de la que le vamos a hablar, la bodega de Valdespino, vamos a quedarnos, vamos a visitar y les vamos a contar con todo lujo de detalles cómo es el denominado Rincón de Curro. Mi nombre es Joaquín Peña y soy el responsable de Relaciones Públicas del Grupo Estevez, y en concreto de Valdespino. Con Joaquín vamos a adentrarnos en una bodega que no es antigua arquitectónicamente en el tiempo, pero que sí alberga y ampara unos vinos de sabiduría centenaria. Es el caso de los vinos de Valdespino, que fueron adquiridos hace ya unos años por el Grupo Estevez. Dentro de esta bodega existe un lugar con todo el sabor del mundo, en cuya contemplación nos vamos a detener en los próximos minutos. Nos estamos refiriendo al Rincón de Curro. Pues se llama el Rincón de Curro porque está dedicado a ese monstruo del toreo, de la tauromaquia, que es Curro Romero, muy amigo de don José Estevez, nuestro fundador, y que le quiso dedicar a su amigo pues este rincón emblemático de la bodega. Esta bodega es mudo testigo de la presencia de 25.000 botas de vino, en la que están todos los caldos de la marca. En el Rincón de Curro están los Bors y Boss, es el caso de Viejo Cepeo Cardenal. Este rincón, homenaje al camero más universal, se inauguró en el año 2003. Pues este rincón se inauguró en el año 2003, estuvo precisamente Curro aquí, Curro Romero, acompañado en aquella ocasión de Miguel Báez Litri, otro insigne torero, y bueno, se hizo este pequeño homenaje a Curro y con ese motivo pues firmó la bota, que es, digamos, el emblema de este rincón, ¿no? En el pequeño espacio abierto entre las botas sobresale una preciosa estatua del faraón de Camas de tamaño académico. Sí, la escultura en bronce también se inauguró aquel día, en el homenaje, lógicamente, a Curro, y es exactamente la maqueta del monumento que existe de Curro Romero a tamaño natural delante de la Maestranza de Sevilla. Es una obra de Sebastián Santos Calero, que para muchos cofrades de Jerez saben quién es, un magnífico imaginero y escultor sevillano, y bueno, pues está ahí y es la representación, y lógicamente ese sí que es de verdad el símbolo de este rincón. La robusta mesa que preside el rincón bajo una lámpara de la antigua bodega de Valdespino ha sido centro de asambleas del vino muy importantes. Se han hecho muchas celebraciones aquí en esta mesa, pero quizás la última, así como referencia, es la asamblea, por ejemplo, de los grandes vinos de España, los grandes pagos, los vinos de grandes pagos de España, en donde se celebró aquí, donde estaban representados importantísimas empresas de vinos de España. El lienzo de pared que antecede a la entrada al Rincón de Curro es todo un homenaje al mundo de la tauromaquia. Y ahí están los carteles, digamos, más representativos, o los que han tenido alguna significación histórica. Hay, por ejemplo, carteles ahí de la extinta Plaza de Toros de Cádiz, ya que no existe, de celebraciones importantes en la Plaza de Toros del Puerto, incluso de Jerez. Después hay unos trajes de torero
unos trajes de luces muy antiguos para que se viera un poco la forma de cómo eran. Ahí tenemos, por ejemplo, hay unas cabezas de toro, entre ellas, pues uno de los toros indultados en la Feria de Zaragoza de la ganadería de Ricardo Gallardo de Fuenteimbro, que ha sido el último que se ha incorporado pues un poco a este, digamos, pequeño museo. Y, por ejemplo, pues también están los estoques de un grandísimo rejoneador jerezano, muy desconocido para los jerezanos, que es Agustín García Armía. Aquí es, precisamente, donde puede verse una andana de botas cargada de significación. El árbol genealógico de los propietarios de la bodega es la familia de don José Esteve, lógicamente, don José Esteve, su señora, y después pues abajo están los nombres de todos sus hijos representados, cómo no, en botas de vino. Esta bodega cuenta también con sus botas firmadas, una gran mayoría por personajes del mundo del toro. Pues, hermanos Domé, está Fermín Borquez, de ganadero pues está Santi Borquez, está Ricardo Gallardo de Fuenteimbro, y representativas firmas como de los toreros, como por ejemplo Chamaco, Miguel Báez Litri, Manolo Vázquez, es decir, bueno, poquito a poco, siempre que nos visita algún insigne torero, pues bueno, aprovechamos y que tenga aquí siempre su rincón y su historia aquí recogida. Pues vamos a terminar este paseo entre botas de Valdespino contemplando unas medallas muy especiales que dan fe de la alta calidad de estos vinos del Rincón de Curro. Son vinos muy antiguos y son medallas concedidas a la bodega en diferentes exposiciones universales que han concurrido pues, tanto en exposiciones tanto en Francia como en el extranjero, y son premios que se le han dado y están representados un poco aquí los diferentes vinos con sus premios correspondientes. Seguimos caminando en De la Viña a la Mesa y lo hacemos ahora durante los próximos minutos ofreciéndoles, yo creo que un interesante reportaje sobre uno de los oficios más antiguos, dicen, que existe en la bodega, el oficio, el arte también lo es, de venenciar. De la venencia y de este trabajo, como decimos en bodega, les hablamos en los próximos minutos. La venencia es el instrumento que da nombre al oficio de venenciador. Aunque su origen no está claro, algunos autores lo sitúan en la antigüedad. En el Museo de Arte Histórico de Viena está la prueba. Tenemos antecedentes tanto visiblemente a través de las vasijas griegas del siglo VI y V a.C., y en esa vasija podemos ver perfectamente un instrumento como un vástago y acabado en un pequeño recipiente. Realmente es muy semejante a lo que podemos conocer nosotros como venencia, ¿no? También en el diccionario del vino de Julián P. Martín hace referencia a un utensilio de bronce que se utilizaba en el antiguo Egipto para también escanciar vino. De eso no tenemos noticia gráfica, pero en principio bueno, es otra referencia también que nos aleja en el tiempo el origen de la venencia. En estas cráteras o vasijas se representa la derrota de Aquiles. Son vasijas en las que se representan pues, hechos históricos. En un caso de ello es aparece Aquiles y aparece en un momento de la derrota, ¿no? Con la guerra de Troya, y en principio pues tiene algún sirviente sirviéndole vino, ¿no? Entonces aparece ese instrumento, no utilizándolo, pero aparece colgado de una estructura, y parece ser que efectivamente tenía la misma función que actualmente tiene la venencia. En Jerez, el oficio de venenciador es uno de los más antiguos y tradicionales del marco, aunque si queremos datar el momento de su aparición, este hecho resulta bastante difícil. En todo caso, ya en 1884 el diccionario de la Real Academia de la Lengua admitía la palabra venencia, por lo que su uso hay que entender que fue muy anterior a esto.
De todos modos, desde que el vino empezó a ser objeto de transacciones, siempre ha sido necesario establecer su calidad y precio mediante la toma de una muestra y la cata de la misma, llegándose finalmente a una avenencia o acuerdo, acto especialmente en uso entre los años 1734 y 1834 con el gremio de la vinatería. Que viene del término latino avenire, y de un término que también está aceptado por la Real Academia, un término castellano, que es la avenencia. Y la avenencia es el acuerdo de dos partes que anteriormente han estado en desacuerdo, ¿no? En ese sentido, nos remontamos un poco a esa época en la cual había que convenir entre un comprador y un vendedor de una partida de vino, y además la forma mejor para llegar a un acuerdo es precisamente el probar ese vino, ver la calidad que tenía ese vino. Cuando se prueba el vino y lo prueban las dos partes, acuerdan o llegan a ese acuerdo en que ven el valor que tiene ese vino, ¿no? Como oficio, el de venenciador era y es una tarea fundamental en la bodega a la hora, por ejemplo, de la clasificación de los vinos. Es una faena de bodega. El venenciador va siempre al enólogo o al capataz de bodega, que normalmente es una faena que se hace diaria en las bodegas. Entonces se van a analizar, se analizan a lo mejor al cabo del día, pues no sé, 100, 200, 300 botas aproximadamente. Entonces va el venenciador y va rompiendo, si es vino fino, va rompiendo la flor, saca el vino claro, lo que dije antes, y se venencia. Al venenciar el vino se oxigena y los olores le vienen a la nariz. Entonces es la labor provincial desde una venencia, en una bodega es eso. La venencia, el instrumento con el que se escancia el vino en la copa, tiene tres partes diferenciadas. La venencia se parte en tres. Una es la parte de aquí bueno, el ganchillo, no sé cómo podéis llamarle, pero bueno. El vástago y lo que es el cubilete. Bueno, pues esto sirve muy fácil cuando le metes lo que es la venencia en la bota, para que no se vaya lo que es la venencia, se queda aquí enganchada. El vástago, pues lo hay más flexible, menos flexible. Eso también va en consonancia a la persona, al venenciador, ¿no? A mí me gusta que sea flexible, ¿por qué? Pues porque al levantarla y venenciar, pues el vino parece ser que se oxigena un poco más o cae un poquito más fácil o más tranquilo. El vástago es hoy día de plástico y ha venido a sustituir al de bigote de ballena, que era aún más flexible que aquel, aunque en la actualidad no se usa y es casi un elemento de museo. Por último está el cubilete, antes de plata, ahora de acero inoxidable, y en el que cabe la cantidad suficiente de vino para una copa, tal y como hay que servirla, esto es, 1/3 del catavino. Que el cubilete, pues bueno, si veis la forma, aquí un poquito así como ovulada, sirve para introducirlo en lo que es la bota, romper la flor de velo, el velo de flor que tiene. Al introducirlo saca el vino limpio y luego esa flor al poco tiempo, como no le ha hecho daño, se cierra y aquí no pasa nada. En cuanto a la técnica de venenciar, básicamente consta de dos fases. En la primera se haría esto. Normalmente lo coge por lo que es la punta de la venencia, le mete un poquito nada más sin tocar el vino y luego para poder romper la flor que no le haga daño, le pega el zapatazo fuerte arriba y prácticamente le mete casi toda la venencia. No llega al fondo de la bota y la va sacando para arriba poco a poco y sale el vino limpio. Y en la segunda haríamos esto otro. Entonces la venencia tiene dos tramos. Uno es cuando arranca, que te vas arriba la mano alta y empiezas a bajar el chorro. Y bueno, lo importante es que la venencia esté muy alta y la copa de vino esté muy baja. Eso es lograr no es a ver cómo te puedo explicar, no es decir está bien hecho, sino que creemos que lo bien hecho es la venencia a lo más alto, la copa a lo más bajo. En esto del venenciar, como en cualquier oficio de raíz gremial, siempre han existido escuelas. En Jerez hablamos básicamente de dos. Para mí, hombre, principalmente Pepe Ortega, que es de González Vía, tenía una forma de venenciar diferente totalmente a cualquier venenciador de Jerez. Luego tenemos la otra escuela, que es la escuela de Domé. La escuela de Domé es de Julio Delgado,
que era muy bonita, muy señorial. Los dos eran muy señorial, pero bueno, cada uno de una forma a otro. Uno se reemplazaba en esa categoría de echarse vino lento y despacio, y el otro era tiraba el vino de una forma que eso era imposible de hacerlo. Yo lo he intentado muchas veces y me quedo con un poquito de uno y un poquito de otro, pero no llego ni a la mijita de lo que hacía Pepe Ortega. Pepe Ortega tiraba ese vino y hoy por hoy el único que se le ha asimilado o era idéntico era su alumno más aventajado que tenía, que era Genaro Benítez, ¿no? De esta escuela beben no solo los que están aprendiendo este arte en nuestra ciudad, sino allende nuestras fronteras también. Es el caso de Japón, donde existen verdaderos virtuosos de la venencia. Hay chavales y chavalas que lo hacen muy, muy bien, porque estos señores nos copian todo y bueno, lo hacen a veces hasta mejor que nosotros. Pues así, es a grandes trazos el oficio de venenciador, un arte que hace tiempo salió de la bodega para iluminar al mundo con sus saltos imposibles de oro líquido en reuniones, fiestas y celebraciones, así como para dejar claro que mientras haya una bota llena de vino del Marco, la venencia jerezana pervivirá en el tiempo. Su uva procede del pago de Macharnudo Alto. El vino del que les hablamos en los próximos minutos tiene una crianza biológica de unos 10-11 años y es un vino muy singular porque su fermentación se produce hoy día en bota, como tradicionalmente siempre se ha hecho en Jerez. Hoy, en Sabor Jerez, el fino inocente de Valdespino. Con el enólogo de Grupo Estevez, Eduardo Ojeda, vamos a conocer en los próximos minutos de las excelencias de un inmejorable vino fino, lleno de singularidades que lo hacen distinto y a la vez único. Nos estamos refiriendo a Fino Inocente, un vino que hay que buscar sus orígenes a finales del siglo XIX. Inocente es una marca del siglo XIX, está registrada desde cuando empezó a funcionar el registro de marcas, a finales del siglo XIX, con soleras evidentemente constituidas en aquel momento. Y es muy carismático, no solo por su carácter, sino por su procedencia, porque siempre ha venido de una sola viña, de la viña Macharnudo Alto, que es la parte más alta del Cerro Macharnudo. Una de las grandes singularidades de este cherry es que se sigue fermentando a la antigua usanza, esto es, en bota. ¿Y por qué es tan especial, digamos? Bueno, pues porque el proceso que se sigue es el proceso de toda la vida, es decir, el tradicional, es decir, viene la uva de ese pago y se sigue fermentando en botas. Botas que llevan más de 50 años haciendo lo mismo y todos los años prácticamente las 50 hectáreas del triángulo más alto de esa viña se fermentan en bota, dando un producto distinto, a pesar de venir de uva palomino, un producto distinto al producto que se obtiene cuando fermentas en acero inoxidable y con la tecnología moderna, ¿no? Este estilo jerezano subyace en todo el proceso de elaboración del vino. Y lo que pretendemos es que Inocente sea el fiel reflejo de lo que es Jerez, es decir, que cuando uno coja una copa de Inocente, diga Jerez. Y cuando yo digo Jerez, ¿qué? Pues Jerez desde su suelo, no el suelo de la tierra albariza, ese suelo calcáreo que le da una personalidad clarísima, hasta sus bodegas, es decir, la idiosincrasia bodeguera jerezana que lo hace tan peculiar. Y que no haya duda de lo que se tiene delante, ¿no? El nombre que recibe este fino bien pudiera tener una correspondencia con la viña de Macharnudo Alto, donde nace la uva que lo origina. Pero no sé si se llama por eso, pero la viña se conocía como Inocente también, porque Macharnudo Alto no deja de ser un pago, pero la parte concreta de donde venía este vino se le conocía como la viña Inocente. Lo que no sé si es como la gallina y el huevo, no sé si viene la viña antes o viene el vino antes.
Hablar de inocente es hacerlo de un vino maduro, donde la crianza biológica se ha llevado a su extremo. Es un vino maduro porque tiene una larga crianza, es un vino que para ser un fino tiene una larga crianza, tiene aproximadamente, nosotros decimos que más de 10 años, pero está por ahí entre 10 y 12 años, ya que tiene una solera más 10 criaderas después del año y medio que se tira como sobretabla como vino de vendimia. Y es un vino, por lo tanto, de larga crianza, es un vino donde se huele la bodega, donde se huele la bota vieja, donde se huele esa calma, y por lo tanto lo primero que se nota en el vino para mí es calma. Tú notas Jerez, el suelo y las bodegas, el reposo en las bodegas, eso se nota perfectamente. 70 botas componen la solera de Inocente, que cuenta además con 10 criaderas de 70 botas cada una, más 400 botas de fermentación cada año. En total son más de 1000 las botas dedicadas a este fino, del que se comercializan 35.000 litros cada año, que como vino para conocedores tiene especial relevancia en nuestra ciudad. Este vino es un vino para conocedores, para amantes del vino, y por lo tanto está donde hay conocedores y amantes del vino, y los lugares son Jerez, fundamentalmente, donde conocemos nuestros vinos, y cualquier sitio del mundo donde siempre hay un grupito que es amante del vino. Por lo tanto, aparte de en Jerez, donde lo podemos ver, y en ciertas partes de España, pero fundamentalmente enfocado a grupos de conocedores, está en casi todos los países del mundo, desde Estados Unidos, Inglaterra, Japón, donde la afición al vino es importante. El sabor a Jerez también permanece en la botella, netamente jerezana, y en su etiquetado. Prácticamente permanece así, o sea, tengo fotos de los años 40, 50, y la ves y es inocente. Es inocente, etiqueta blanca, presentación muy tradicional, cápsula muy simple y blanca, o sea, yo creo que no hay duda, no solo cuando se ve esta botella, no solo que es inocente y se ve a leguas, sino que es Jerez, o sea, esta botella tiene vino de Jerez. Pues así es Fino Inocente, una rara avis en muchos aspectos que llena el paladar de Jerez de arriba a abajo y que no deja de sorprender en cada sorbo que se da a la copa. Bueno, pues vamos ahora con un poco de historia, la que nos llega de la mano de La Maquinilla. Saben ustedes que hace unas semanas abordábamos el Jerez en la antigüedad y también en la época musulmana. Pues bien, ahora nos centramos en el Jerez, en nuestro Cherry, tras la Reconquista. En 1264, el monarca castellano Alfonso X reconquista Jerez, que se convierte en frontera, de ahí su nombre cristiano, Xerez de la Frontera, con el reino nazarí granadino. La ciudad vivió años de luchas encarnizadas, de espadas y de sangre, durante los cuales la repoblación de hombres y cultivos se haría indispensable. Había nacido el sentido premial de la conquista, en virtud del cual la corona repartía determinados lotes de tierra en base al prestigio social y a los méritos alcanzados, plantíos legalmente obligatorios, la viña y el cereal, convertidos ya en nervios económicos y dietéticos de un territorio muy amado por el citado monarca Alfonsí, quien tuvo también su propio viñedo en la comarca jerezana. Fue precisamente, según cuenta la tradición, uno de los hombres más significativos de su hueste, Fernán Ibáñez Palomino, quien diera nombre al tipo de uva que luego serían características de la zona, la uva Palomino. Para entonces, e incluso ya en el siglo XII, los vinos de Jerez eran comercializados y apreciados en Inglaterra, donde eran conocidos con el nombre árabe de la ciudad, Xeris. Sin embargo, nuestros vinos se popularizan en este país cuando Enrique I propuso a los jerezanos una operación de trueque, lana inglesa por vino de Jerez, al objeto de desarrollar las manufacturas nacionales. Las viñas de Jerez se convierten entonces en una fuente de riqueza para el reino, de modo que Enrique III de Castilla, por una real provisión
Provisión de 1402. Prohíbe que se arranque una sola cepa e incluso se llega a prohibir la instalación de colmenas cerca de las viñas para que las abejas no dañen el fruto. La creciente demanda de vinos de Jerez por parte de los comerciantes ingleses, franceses y flamencos obliga al Cabildo de la ciudad a promulgar el 12 de agosto de 1483 las ordenanzas del gremio de la pasa y la vendimia del Jerez, primer reglamento de nuestra denominación de origen, que regula los pormenores de la vendimia, las características de las botas, el sistema de crianza y los usos comerciales. Por entonces, los otros dos enclaves, en este caso marítimos, del puerto de Santa María y Sanlúcar de Barrameda, que muchos siglos después iban a conformar el marco del Jerez, ya tenían al vino como una de sus principales fuentes de riqueza. En el caso del puerto, las viñas llegaban cerca de Rota, mientras que en 1469 el sanluqueño duque de Medina Sidonia llegaba a confesar: considerando que esta mi villa no tenía otro heredamiento sino sus viñas, que tanta renta y servicio me dan. Una semana más llega el gourmet, tiempo de conocer platos de comida y sobre todo de su maridaje con vinos de Jerez. Así que nuevamente en el gourmet damos la bienvenida a Casa Juan Carlos. Bueno, pues ahora hoy vamos a preparar un poquito de pescado, ¿no? Que lo vamos a maridar con un poquito de fino. Un fino, hombre, que sabemos que con el pescado va bien los vinos blancos, pero sí que es verdad que para el vino de Jerez, como es el fino, pues necesitamos algo con más cuerpo. Entonces vamos a preparar una hurta a la roteña, digamos un poquito adaptada, ¿no? Hurta con roteña de centollo maridada con fino. Esta es la propuesta de Juan Carlos, una propuesta, hay que decirlo, de la que empezamos a conocer, si les parece, sus ingredientes. Los ingredientes son pues los clásicos de lo que es la roteña: un ajito, cebolla, tomate, pimiento rojo, pimiento verde, todo de la máxima calidad. El plato también lleva otros ingredientes que le dan un toque muy nuestro. La hurta lleva también un poquito de fino, la hurta a la roteña, perdón, lleva un poquito de fino, un poquito de brandy. Y nosotros, como he comentado antes, le vamos a poner unos ingredientes, que es un poquito de centollo desmigado o cualquier otro marisco, una cigalita, unos langostinos picaditos, que es lo que le va a aportar este poquito que le falta a este plato. Uno de los grandes secretos de este plato es el siguiente. Uno de los secretos de hacer una buena sanfaina para la hurta es hacerlo a fuego lento. No hay que tener ninguna prisa, ninguna de verdad, porque eso es ponerlo por la mañana encima de la plancha, que se va haciendo poquito a poco, moviendo. Y hay que añadirle un poquitín de agua, se le pone para que vaya cociendo. Lo importante es que al final se quede todo como caramelizado, como posado y todo con un color como un poquito doradito, ¿no? Aceite de jengibre, proceso de vacío y baño María se dan la mano para hacer que la hurta con roteña de centollos sea una realidad. Después hemos preparado aquí un poquito de aceite de jengibre, que como he dicho al principio, lo vamos a hacer diferente. Vamos a hacer la hurta a la roteña, en vez de mezclarle de la forma tradicional el brandy y el fino a lo que es a la sanfaina, se lo vamos a agregar directamente al pescado. Vamos a coger el pescadito, lo vamos a meter en una bolsa de vacío, que ahora mismo hay maquinitas de vacío para todo el mundo, que digamos más pequeñas, la hay doméstica, la hay semi-industrial y la hay profesional. Entonces, en una bolsita de vacío vamos a echarle el vino fino, el brandy, pero primero lo vamos a reducir un poquito, quiere decir, para quitarle, digamos, ese exceso de alcohol que tiene, o ese, no es eso, no tiene mucho tampoco, sino un poquito de alcohol que tiene, lo vamos a reducir. Una vez que se enfríe, ponemos la hurta a la roteña en la bolsita de vacío, le ponemos el brandy, le ponemos el fino y después le vamos a poner un poquito de aceite de jengibre, que también le va a aportar un toque característico, un toque diferente, como un poquito de más frescura, ¿no? Para que no tampoco, no es que empalague, sino que le falta, digamos, ese toque que aporta el jengibre un poco como a limón fresco.
Lo vamos a dejar, vamos a meter esa bolsita de vacío en un baño María con agua caliente a unos 70 grados, es decir, que te puedes meter unos dedos, lo dejamos durante 5 minutos, después abrimos la bolsa de vacío y ese jugo que ha soltado el pescado con el aceite de jengibre, el brandy y el fino, reducimos un poquito, ligamos con cualquier fécula que ustedes tengáis en casa, no, a mí no me gusta cualquier fécula, otro tipo de... Y tras ligar, llega el momento de montar el plato. Vamos a conocer, si les parece, más términos, más léxico del vino de Jerez. Lo hacemos, como siempre, en de la A a la Z. Andorras, pieza de lona con la que se cubría la parte delantera de los zapatos o alpargatas. Babero, tabla rectangular angostada por uno de los extremos que se pone sobre la bota para recoger el mosto que se derrama al trasegarlo de la tina. Cortinilla, trozo de papel de estraza que se pega por medio del mismo vino en el cordón debajo del falsete para que conduzca a la tineta el vino que pueda salirse por la junta del canuto con el falsete. Duque, taponcillo de corcho con que se cierra el canuto. Metedores, metedores de uva, obreros que tienen la misión de meter la uva en el lagar en cada corrida. Pues señoras, señores, esto fue lo que dio esta semana de sí de la viña a la mesa. El programa, no me cansaré de repetirlo, de los vinos del Marco de Jerez. Volvemos la semana que viene, si ustedes así lo desean. Hasta entonces, cordiales saludos.